Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta reunión, ¿sí? Por vía de Zoom. Bueno, les quiero dar la bienvenida, ¿sí? En nombre de los organizadores, en nombre de lo que es la coordinación, junto con Pablo Muñoz, del Instituto de Derecho Tributario de la Asociación de Magistrados de aquí del Departamento Judicial de La Plata, y también en nombre, después obviamente también se presentarán y nos explicarán un poco algunas cuestiones vinculadas al observatorio, ¿sí? De Derecho Tributario de la Universidad del Este, de la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas, perdón, de la Universidad del Este. Así que en nombre de las instituciones y también un poco de la especialización en Derecho Tributario local, le damos la bienvenida a todos y a todas. Y bueno, en el día de hoy, bueno, nos reúne un tema que es realmente de profunda actualidad, ¿sí? Eh, la idea es ser breve para permitirle a los expositores, así que más que hablar de dos premisas fundamentales que se concatenan, como es el tema de las jubilaciones y obviamente la tributación de las mismas y cuáles son los efectos de la tributación ¿sí? sobre las jubilaciones, un tema tan importante porque, bueno, en definitiva se ha discutido muchísimo y uno desde el punto de vista económico solamente puede agregar a todo lo que van a hablar los expositores, es que, bueno, en definitiva una jubilación no es ni más ni menos que un ahorro, por lo tanto no está lejos de ser una materia que debería estar, salvo por una manda legal, sometida a tributación en sentido general, ¿sí? Porque es un ahorro, digamos, una previsión que hace una persona con el objetivo, ¿sí? De poder, en el momento de dejar su actividad laboral, poder, digamos, llevar adelante su vida. Pero bueno, a eso también lo atraviesa la actividad judicial, que también obviamente tenemos una importante cuestión en lo que hace a la tributación, por los principios constitucionales que hablan de todo lo que es la intactibilidad de la remuneración y demás, que obviamente no puede ser afectada de ninguna manera, pero que bueno, lamentablemente en los últimos tiempos ha sido afectada en reiteradas oportunidades y por la tributación también. Así que bueno, a partir de estas inquietudes, con las instituciones que hemos articulado, bueno, hemos llegado a poder armar en el día de hoy esta jornada. Hoy nos va en principio a hablar en una primera hora el doctor Enrique Condorelli, un gran amigo, sí, tengo que decirlo, no puedo no decirlo, porque me abarcan las generales de la ley, junto con Justina Tomás, que bueno, están trabajando profundamente en estos temas, pero bueno, fundamentalmente Enrique es abogado, la presentación formal es obviamente de los títulos, aunque ya obviamente por su desempeño profesional no serían necesarios, pero bueno, como toda formalidad lo tenemos que hacer. El doctor Enrique Condorelli es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, he tenido el honor de que haya sido mi alumno, así que en ese periplo, así que algo creo que hemos dejado, algo hemos sembrado en eso. Magíster en Derecho Tributario en la Universidad Austral, profesor por concurso de la materia Finanzas y Derecho Financiero de la Universidad Nacional de La Plata, director de la Diplomatura de Tributos Locales de la Universidad Austral, profesor de la Maestría de Tributos Locales de la Universidad Austral, autor de libros, artículos, publicaciones en materia tributaria, a cargo de la columna de jurisprudencia de la revista Práctica Integral de REPAR desde 2010 y titular del estudio Condorelli y Asociados con dedicación exclusiva en materia tributaria, entre otras cuestiones. Así que bueno, la idea es un poco que Enrique nos hable un poco de lo que es las jubilaciones, su tratamiento tributario, en lo que hace específicamente a las cuestiones que tienen que ver con la magistratura. Así que, bueno, Quique, que hacen en uso de la palabra, digamos, no hace falta más presentaciones, vos ya las mereces todas, así que te dejo en uso de la palabra y bueno, te escucho. Bueno, muchas gracias, Pablo, Romina, por las invitaciones, naturalmente, Bruno, por esta generosa apertura e invitación. Y sí, me acuerdo cuando fui alumno tuyo, así que por supuesto que fue una linda experiencia y, como decís, siempre de los grandes profesores uno rescata algo. Ya sé
20 años que soy abogado, así que ha pasado el tiempo, ¿no? Bueno, y como bien decías, acá me acompaña la doctora Justina Tomás, que trabaja ya hace muchos años en el estudio nuestro, y con quien empezamos a recorrer paulatinamente este periplo de litigar, representando a jubilados que han trabajado fundamentalmente en el Poder Judicial, aunque también en otros, naturalmente, otros entes, pero nos vamos a enfocar en la exposición de hoy en aquellos que se hayan jubilado o bien tengan pensiones derivadas del Poder Judicial y la gravabilidad del impuesto a las ganancias, ¿no? Recién hablábamos con Romina también de lo importante, también aquellos asistentes que están escuchando, la exposición que nos puedan preguntar, ¿no? Y este espacio de preguntas es interesante porque no se torna un monólogo, una teoría, porque si bien la teoría naturalmente hay que tenerla, porque es la formación técnica para poder ganar un pleito, lo cierto es que están en presencia de dos profesionales, Justina y yo, que trabajamos cotidianamente con el inicio de acciones de esta naturaleza, tanto en el fuero local como en el federal, y a través de distintas vías procesales, amparos, cautelares, acciones declarativas, demanda de repetición sin agotamiento de vías, conforme vamos a explicar. Con lo cual, las situaciones concretas que tengan de sus casos o de otros, o que tengan, que les parezca o que se les ocurra, en la medida que vayamos transitando la exposición, va a enriquecer, y creo que es importante de ahí. Nosotros vamos a hablar sobre lo que está pasando en la actualidad, no sobre una teoría o sobre unas suposiciones, sino sobre cuestiones concretas, casos específicos, y por eso la cita de la jurisprudencia mayormente pasa por cuestiones que estamos llevando en el estudio y que han generado tantas vicisitudes procesales que si no se saben administrar con criterio y con mucha rapidez, porque los plazos son exiguos, quizás se puede llegar digamos, a una solución no deseada o a un resultado no deseado, porque la cuestión de orden procesal es tan significativa como la cuestión de forma, ¿no? En ese camino, todos, o más o menos, podemos estar en conocimiento de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 26 de marzo del 2019, sacudió al mundo de la Argentina declarando una pseudo inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia sobre la jubilación, en el célebre caso recordado de Mabel García, dejando atrás el antecedente de Carne, que era otro amparo que se había iniciado buscando la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias. Lo particular del caso García fueron varias cosas, pero principalmente rescato primero que los mismos jueces de la Corte que se habían pronunciado en dejarme rechazando la inconstitucionalidad, ahora la acogieron, la aceptaron. Y a partir de ahí, estructuran el fallo en base a la vulnerabilidad que significa ser jubilado. Prácticamente diciendo que por el mero hecho de ser jubilado ya hay un factor de riesgo, de vulnerabilidad dentro del estrato social, más allá de las cuestiones de enfermedad o de edad avanzada, que son cuestiones que algunos jueces toman como para rechazar o acoger las acciones en la justicia. Es decir, estamos viendo que algunos jueces, sobre todo la justicia federal de La Plata, que si no hay una avanzada edad, que si no hay un estado de vulnerabilidad de jubilado que trabajó en el Poder Judicial en particular, en principio le rechaza la demanda. Sin embargo, esto no es lo que la Corte resolvió en García, en donde, y después reiteró también en otro antecedente que se llama García Blanco, seguramente Ezequiel lo va a desarrollar con mayor especificidad. En consecuencia, a partir del fallo García, en donde la Corte declaró la inconstitucionalidad, paulatinamente se empezaron a iniciar acciones en el fuero federal del interior del país y en el fuero contencioso administrativo federal para aquellos que residían en la capital federal. En lo concerniente a los que trabajaban en el Poder Judicial en La Plata, naturalmente iniciaban las acciones, algunos muy aisladamente, en la Justicia Federal de La Plata. Pero claro, en una reunión de trabajo que
tuvimos acá en el estudio, en una ocasión, viendo que la Justicia Federal de La Plata rechazaba las acciones porque a la gente que no tenía avanzada edad, un estado de enfermedad importante, se nos ocurrió la idea de prescindir de una acción en el Foro Contencioso Federal, a través de acciones declarativas de certeza o amparos federales, y acudir por la vía local. Y en lugar de demandar a la AFIP, demandar al IPS en su carácter de agente de retención, considerando que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tenía 2 resoluciones, entre otras, pero nos concentramos en 2, a favor de los miembros del Poder Judicial activo, es decir, que estaban trabajando, no ya jubilados, como era la 4385 del 2000 y la 436 del 2019. Estas 2 resoluciones, que no son acordadas, son resoluciones, el máximo tribunal bonaerense estableció que las retenciones sobre los haberes de los empleados del Poder Judicial activos debían recaer exclusivamente sobre el básico y no sobre otros cargos como permanencia de categoría, bloqueo de títulos, gastos de funcionarios o códigos de cargos. Es decir, estos conceptos, estos últimos que mencioné, deberían quedar fuera del alcance del tributo y solamente que se grave, a los efectos de la liquidación del sueldo y la retención del impuesto de ganancia, el haber básico. En virtud de esto, observamos que el IPS, cuando liquidaba las jubilaciones y las pensiones de aquellos que habían trabajado en el Poder Judicial, metían en la base de imposición de la retención no solamente el básico, sino también estos conceptos que recién mencioné. Por eso se nos ocurrió iniciar una acción de amparo contra el agente de retención IPS, diciendo: señor juez, hay una arbitrariedad, una ilegalidad manifiesta en cabeza del IPS como agente de liquidación del haber de la pensión o jubilación, porque incluye conceptos que la propia Suprema Corte para los activos había excluido. Y no lo excluyó por capricho, sino que lo hizo a través de toda una interpretación, una inteligencia, una construcción jurídica que había realizado a su vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, tomó una acordada de la Corte y emitió estas resoluciones. Con un agravante, el artículo 39, inciso 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza palmaria y nítidamente que a un pasivo debe tratárselo como un activo en materia del ejercicio laboral, y acá se aplicaba en forma ostensible el principio de igualdad, con una mayor gravitación, porque si el jubilado, conforme García de la Corte dijo que ya por serlo es vulnerable y encima se lo castiga al más vulnerable con mayor tributo, se tornaba manifiestamente ilegal e inconstitucional esta retención. En virtud de esto, la vía procesal escogida, el amparo, se tornaba idónea para abastecer estos derechos constitucionales, y en cuanto al plazo de caducidad que establece la ley de amparo respecto de cuándo promoverla, quedaba interrumpida porque en forma sistemática y periódica se le liquidaba mes a mes estas retenciones, con lo cual entramos en la teoría de la ilegalidad sostenida en el tiempo, interrumpiendo todos los meses el plazo de caducidad para promover la acción. Junto a esto, solicitamos una medida cautelar e iniciamos varios amparos en unos 10 días. Servín, Hilari, Perazo, Colavita, Sarmiento, Barroso, entre otros. Claro, la acción de amparo en el foro provincial tramita para cualquier juez, de ejecución penal, de familia, laboral, civil y comercial, contencioso administrativo, juzgado de responsabilidad penal juvenil, juzgado de garantías, tribunales orales. Bueno, nos empezaron a quedar los amparos en distintos jueces, con criterios distintos, ¿no? Algunos jueces rechazaban in limine la acción, otros, y nos vamos a concentrar, Justina, seguramente, declararon en forma unilateral la incompetencia. Otros, antes, pedían un informe circunstanciado del IPS. Lo cierto es que, para resumir, la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata, que es la que concentra los recursos de apelación con independencia del juez que intervenga en primera instancia, es decir, todas las apelaciones siempre van a la Cámara Contenciosa, por más que el juez de primera instancia tenga una materia distinta. Si es un juez civil, las apelaciones tramitan ante la Cámara Contenciosa Administrativa y no ante una Cámara Civil por el mero hecho de que sea un juez civil.
Si es un juez penal, lo mismo, no va ante una cámara de garantía penal, va ante la cámara contenciosa administrativa. Si es un juez de responsabilidad penal juvenil, también. Es decir, la cámara contenciosa administrativa concentra las apelaciones con independencia del juez de la materia de primera instancia. En virtud de esto, la cámara contenciosa administrativa, en 3 votos a 0, aceptó la vía escogida del amparo como medio eficaz, idóneo, para ventilar esta cuestión. Es decir, si se ven afectados los derechos de los jubilados en soportar retenciones por parte del IPS, incluyendo conceptos que exceden el básico. Nótese que no planteábamos la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia de la jubilación per se, argumento que debe ventilarse en el foro federal, lo reconocemos, sino que el planteo que se nos ocurrió en el estudio fue decir que no era inconstitucional gravar el impuesto a la ganancia, la jubilación. Repito, argumento que puede ser ventilado en el foro federal. Sino que lo que se tornaba ilegítimo era la retención que pesaba sobre los conceptos que excedían el básico, y que la Suprema Corte había emitido resoluciones de alcance general, y que esta resolución no se le plegaba al jubilado. A tal punto era arbitraria la decisión, que cuando se era activo no se le retenía, pero cuando cesaban sus funciones y pasaba a cobrar la pensión o la jubilación, sí se le incorporaban estos conceptos. Y esto lo hacía el IPS, órgano provincial pasible de ser demandado en el foro local. Estas cuestiones la Cámara las resolvió favorablemente. La legitimación pasiva del IPS para ser demandado, y Justina luego se va a adentrar en la cuestión de la competencia. Solicitamos medidas cautelares junto al amparo, naturalmente. Nosotros no podemos esperar, por más que el amparo sea un medio rápido, expedito, eficaz, en donde la arbitrariedad debe surgir manifiesta y dictarse sentencia en tiempo rápido. Lo cierto es que los amparos, en la realidad de la práctica profesional, no digo que se ordinarizan, pero no son un medio inmediato. Para eso nos nutrimos del instituto procesal, que es la medida cautelar, que permite cesar, en este caso, las retenciones sobre los conceptos que hicieron en el básico, hasta tanto la cuestión quede definitivamente zanjada. Y acá nos encontramos con múltiples criterios. Imaginen ustedes que se fueron multiplicando la cantidad de casos que hemos tenido en el estudio, y teníamos de todo, ¿no? Jueces que opinaban de una manera, jueces de otro, algunos jueces que dictaban cautelares provisorias por 6 meses, otros jueces que obligaban una contracautela, otros jueces que decían que con una caución juratoria bastaba, otros jueces rechazaban la cautelar. Hemos tenido realmente de todo, y algunos jueces realmente nos han complicado procesalmente la cuestión, hasta el punto que hoy en la actualidad prácticamente que prescindimos de los amparos en el foro local y los iniciamos en el foro federal. Después vuelvo sobre esto. En virtud de este contexto que estoy relatando, el caso llega a la Suprema Corte de la provincia, porque previo a esto, la Cámara lo dicta una sentencia de fondo, diciendo que efectivamente es inconstitucional gravar con impuesto a las ganancias los conceptos que exceden el básico, y condena al IPS a que cesen las retenciones sobre estos conceptos que exceden el básico. O sea, ya tenemos sentencia de la alzada de la Cámara Contenciosa Administrativa a favor sobre el fondo de la cuestión. Ya había tenido medidas cautelares dictadas. Los doctores Escaparatel y Miranda fallan a favor de dictar la medida cautelar, y el doctor De Santi rechaza la cautelar, pero luego, cuando viene el fondo, los 3 dictan una sentencia favorable. Este es el escenario actual de la jurisprudencia, y no se ha movido. Claro, Servín, Perazo, Colavita y Sarmiento llega a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por recurso de inaplicabilidad de ley promovido por el FICO de la provincia en representación de la Fiscalía del Estado. Y es aquí un tema clave, porque la Suprema Corte tenía que resolver un tema. Todos estos sujetos habían trabajado en el Poder Judicial, excepto Colavita, pero sí Servín, Hilay y Sarmiento son 3 casos del Poder Judicial, y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tenía que resolver sobre resoluciones que había dictado y sobre miembros que habían trabajado en el Poder Judicial. Bueno, y aquí nos encontramos con excusaciones, ¿no? Algunos ministros de la Corte se han excusado, lo que fue aceptada esa acusación por algunos, no por todos, y se terminó integrando por
otros jueces, el máximo tribunal que tuvo que resolver esta cuestión de fondo, ni más ni menos, ¿no? Con todo lo que esto significa. Ya sabemos que una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es casatoria y es obligatoria para los tribunales inferiores. En consecuencia, era muy importante el dictado de esta sentencia. Y efectivamente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires convalidó y confirmó la inconstitucionalidad o la ilegitimidad. Y no solamente sobre el fondo de la cuestión, sino que además admitió la vía del amparo como un mecanismo idóneo para ventilar el asunto, aceptó la competencia del fuero local, rechazó la cuestión de la caducidad del plazo por extemporáneo para promover la acción de amparo, haciendo lugar a esta teoría que nosotros nos hicimos cargo en el escrito de inicio, diciendo, ojo, señor juez, no rechace por extemporánea el amparo, porque nosotros nos sostenemos en la teoría de la ilegalidad sostenida en el tiempo que interrumpe el plazo de caducidad para promover la acción. Y en consecuencia confirmó la inconstitucionalidad. El caso de Servín fue materia de recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que hemos contestado y que actualmente se encuentra en el despacho para resolver. En el camino de todo esto, Servín, como todo lo demás, obtuvieron medidas cautelares y hace años que están sin retención. ¿Qué ocurre? Como algunos jueces, pese a la sostenida, contundente jurisprudencia que estoy reseñando, sepan ustedes que hoy la Cámara de Contencioso Administrativa de La Plata tiene más de 100 fallos a favor sobre este tema, convalidados por Corte de la Provincia de Buenos Aires. Pese a esto, jueces de primera instancia los rechazan. Es insólito. Pero nosotros en una cápita especial de la demanda, en el amparo, nuevos amparos que estábamos iniciando, le decimos, miren que esto ya está resuelto. Deme la cautelar y ya está. ¿Qué vamos a seguir ventilando? Tenemos fallo de Corte, fallo de Cámara, y sin embargo, créanmelo, que hay jueces que lo rechazan. O jueces que complican, con dictado del primero despacho que realmente tornan ineficaz el amparo. Pese, repito, a la consolidada jurisprudencia que hay sobre el tópico. ¿Qué hacen? Y empiezan con primero despacho que Justina va a empezar a relatar. Y complican, y no le podemos solucionar el tema de los jubilados del Poder Judicial. Cansado de esta situación, porque, digamos, de 100 amparos, en 90 salen bien, pero hay 10 que se traban, y esos 10 son intensos, llaman, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mi primo ya le salió y a mí no. ¿Qué pasa? Que yo fui al estudio, fuimos 3 doctoras, 2 le salió, no. Pasa que usted con este juez, lamentablemente. Esa es la respuesta. ¿Y pero cómo? Si ya hay jurisprudencia, y sí, bueno, pero los jueces son independientes, tienen la facultad de resolver de otra manera y hacen esto, por más que tengan fallos. Bueno, para evitar esas, aparecen en escena 2 situaciones. Una es esta, y la otra es, y doctor, yo ahora quiero recuperar toda la plata que me sacaron. ¿No? Porque está bien, me dejaron de retener. Y el retroactivo, yo quiero cobrar, porque, bueno, en virtud de cierta formación que existe respecto del amparo y que nosotros de alguna manera conocemos, entendemos que el amparo no es una vía idónea para recuperar créditos. Salvo en alguna excepción que hemos tenido recientemente, en un caso también del Poder Judicial, bueno, de Estéfano, en donde por vía de amparo logramos el recupero. Es un caso muy excepcional. Yo creo que quizás puede haber algún error en la sentencia, pero ya está. Lo cierto es que el amparo no es la vía para recuperar, es para que cesen. ¿Se puede en el amparo meter algo para recuperar? Como poder se puede. No es lo que más me gusta, no es lo que más cómodo. Existen otras vías procesales para buscar esta situación o esta finalidad, no el amparo. Nosotros en el amparo provincial nos circunscribimos a los miembros del Poder Judicial a que dejen de retener. Punto. ¿Qué grado de probabilidad es que esto suceda, doctor?
99,9 o 100 diría. Porque si nos toca ante un juez complicado, nosotros apelamos a la Cámara y la Cámara revoca y da la cautelar, o revoca y da el fondo. Le ocurre que la Cámara hoy está colapsada. Son 3 jueces para atender casi toda la provincia de Buenos Aires, para que la Cámara de Constitución Administrativa de La Plata es la más amplia en competencia, la de San Nicolás, la de San Martín, la de Mar del Plata. Son cámaras que no deben tener ni el 10% del trabajo que tiene la Cámara de Constitución Administrativa de La Plata, y por eso incluso, ya que lo tenemos Pablito ahí en el Colegio de Magistratura, aunque deben necesariamente abrirse nuevas salas en La Plata, pero necesario obligatoriamente esto no da para más. Además que trabaja muy bien la Cámara Contenciosa de La Plata. Imagínense que tiene amparo de salud, estos tipos de amparos, y además todos los procesos ordinarios, más los juicios de apremio. O sea, es inviable. A nosotros no nos gusta, pero el pronto despacho hace un medio eficaz para que la Cámara tome amparos por el retraso que hay. Entonces yo meto un amparo, me toca con un juez que no piensa como la Suprema Corte, que adopta otro temperamento, apelo y la Cámara me tarda 8 meses, 9 meses, no por una cuestión de que no trabajan, al contrario, trabajan y lo hacen muy bien. No tienen más recursos humanos por la cantidad de gente, de expedientes que tienen. Entonces eso hace que el amparo y una cantidad de 1 año y medio cuando te toca un juez de esto. De esto digo aquellos que no aceptan la jurisprudencia. En conclusión, cansado de esta situación, hemos decidido variar la estrategia y llevar este mismo tema al Foro Federal. Bueno, y acá en el Foro Federal hay 2 vías, el amparo o la acción declarativa de inconstitucionalidad, ¿no? Ya les adelanto que ambos son, digamos, remedios idóneos para ventilar esta cuestión. La justicia federal hace lugar y no finca su energía en el amparo o en la acción declarativa como mecanismo procesal para abastecer el derecho. Casi que le da lo mismo al amparo que la acción declarativa para hablar vulgar y rápidamente. Ahora bien, a nosotros no nos da lo mismo, por distintas cuestiones. Primero, en virtud de estos jueces, repito, que nos han complicado, es cierto, son 10 casos de 100, pero puede caer. Hemos ido a la justicia federal a decir, bueno, mire, demandamos al IPS y a la FIP. Y además de plantear de que estos 4 conceptos son improcedentes por los mismos argumentos que planteamos en el foro local, también decimos que directamente es inconstitucional el impuesto a la ganancia sobre la jubilación, por independencia de estos conceptos, por in totum, es decir, el básico y todos los conceptos que lo exceden. Pero subsidiariamente, si usted entiende que no es inconstitucional, porque ya sabemos, Justicia Federal de La Plata, que usted piensa que hay que tener edad avanzada o enfermedad grave, que si con esto no hay inconstitucionalidad, pese a que en García la Corte ha dicho que la mera situación de vulnerabilidad se configura con el solo hecho de ser jubilado y punto, sin la situación de avanzada edad, sin la situación de enfermedad grave, pero usted no lo interpreta así este fallo. Bueno, si usted no me da la inconstitucionalidad subsidiariamente, digo al menos que me grave solamente el básico. Y esto lo ventilamos por amparo o por acción declarativa. Y es junto con una cautelar. Estoy hablando exclusivamente de aquellos que trabajaron en el Poder Judicial. Porque los que no trabajaron en el Poder Judicial tienen otra jurisprudencia. También solucionable, también que se puede plantear, pero no tiene las resoluciones que tiene la Suprema Corte. Estas resoluciones, que son la 4385 del 2000 y la 436 del 19. Esos son de la Suprema Corte del Poder Judicial. Es cierto, otros órganos como el Tribunal de Cuentas, la Contaduría, la Fiscalía de Estado, que después curiosamente interpone recursos, porque nosotros tenemos clientes de Fiscalía de Estado, que hicieron acciones. Y después el mismo fiscal de Estado le apela. Pero esto es lo que está ocurriendo. La Fiscalía de Estado, Contaduría, el Tribunal de Cuentas, ¿qué más? La asesoría. La Asesoría General de Gobierno, replicaron estas resoluciones de la Corte. Entonces ahí sí planteamos, y acá sí la Justicia Federal responde y muy bien. ¿Qué ocurre? Hoy tenemos al doctor Recondo como titular de un juzgado y subrogando el otro, con lo cual el criterio es mismo y Recondo te da a cautelar por los saberes básicos. Con lo cual, ¿para qué me voy a ir al foro local
a ver qué suerte me toca con una cámara contenciosa administrativa colapsada, que tarda un año, si no me dan la cautelar o me la dan provisoriamente por 6 meses, que se pasa como si nada, si tengo en Recondo un juez que ya se ha pronunciado, incluso citando Servín, el caso de la Suprema Corte de la provincia. Pero ¿cómo logro el fuero federal la competencia? Y demandando a la FIP, además del IPS, y además diciendo que es inconstitucional como pretensión principal, porque grava todo impuesto a ganancia y hay una norma federal en jaque. Es competencia federal patente, no hay dudas. De eso ni siquiera se pone en duda la cuestión. La Cámara Federal de La Plata convalidó las cautelares y también. Finalmente, y vamos a la pregunta, o la dejamos a Putin y después vamos a la pregunta, el tema del recupero tiene 2 aristas. Primero, yo recupero por amparo por una cuestión de formación técnica jurídica, no lo hago. Usted me puede decir, doctor Condorelli, yo le traigo un amparo de la Corte donde ordenó la devolución. Y sí, no voy a negar que existe, pero hay 1 en 1000. Los otros 999 la Corte de la Nación ha dicho que el amparo para recuperar crédito no, primero en materia tributaria. ¿Para qué no voy a regalar a la FIP ese argumento si conocemos la jurisprudencia? Voy por otra vía. Bueno, ¿cuáles son las vías para recuperar la plata? Y bueno, acá tenemos 3 vías básicamente, ¿no? Tenemos la demanda de repetición administrativa, la rechazo de plano, por más que el artículo 81 del 1183 diga, hay que agotar la vía por pagos espontáneos. Además de que esto no es un pago espontáneo, es un pago compulsivo, porque el Estado me detrae, pero supongamos esa vía. En algunos casos puede ser, digamos, algunos abogados que no están formados en tributario administrativo, y bueno, por ahí meten un reclamo administrativo previo y allá ellos, porque abren un mundo complejo. Pero esa es una vía, no la descarto, podría caminar, no me gusta, no la hago ni la pienso hacer. Las otras 2 acciones son la acción declarativa de inconstitucionalidad, planteando ahí el recupero. Bueno, el recupero de la acción declarativa de inconstitucionalidad depende del Departamento Judicial Federal que tramite. No es lo mismo el Departamento Federal de la Mar del Plata, que el Contencioso Administrativo de la Capital, que el de Bahía Blanca, que el de San Martín, que el de La Plata. O el que hemos sacado ahora de Bahía Blanca, sí, de Río Negro. o de Río Negro, porque tenemos, claro, como federal, tenemos de todo el país nosotros, ¿no? No es lo mismo. Hay que conocer la jurisprudencia de la Cámara Federal de cada lugar para ver por qué se opta para el recupero, no para el cese. El cese va por acción declarativa con cautelar o amparo con cautelar. El recupero. Bueno, la Cámara Federal de La Plata ha dicho que desde el momento que se promueve la demanda y todas las retenciones que se van sucediendo durante el trámite del proceso, hasta tanto se dicte la cautelar o se declare la cuestión de fondo inconstitucional, todas esas retenciones durante el trámite del proceso que va soportando el jubilado del Poder Judicial puede recuperarse con una tasa importante del Banco Central de la República Argentina por vía de acción declarativa, junto con la inconstitucionalidad. Ahora bien, desde el momento de la acción declarativa para atrás, no, la Cámara lo ha rechazado. Sobre argumentos poco convincentes y más de política económica para no abrir el grifo y que se le llenen miles de millones de pesos que tenga que devolver la FIP de cuestiones retroactivas. Pero es cierto que está mal. Está mal porque si es inconstitucional la norma para adelante, también lo es para atrás. Esto es muy sencillo. Entonces, bueno, nosotros con Justicia hemos elaborado una acción de repetición sin necesidad del agotamiento de la vía administrativa en base a una construcción jurídica que ha hecho la Corte sobre la inutilidad, por excesivo rigor formal, de agotar la vía en sede administrativa y utilizando el proceso de lo que es la acumulación de acciones en la acción declarativa. Entonces metemos la acción declarativa para que deje tal y una repetición mediante vía de la acumulación de acciones. Y eso todavía no tiene jurisprudencia. Sí tenemos cautelares, sí tenemos acciones declarativas. También tenemos casos en Corte de la Nación. Porque ¿qué pasa? Hemos iniciado amparos en el foro local contra el IPS, y con esto termino. Logramos que dejen de retenerle
hay cosas juzgadas, porque la Fiscalía de Estado no va a la Corte, porque no va por todos los casos a la Corte, muere en cámara, no quiero cosas juzgadas, el jubilado se enamora de la situación, viene y me dice, y ahora quiero recupero. Entonces iniciamos una acción pura de recupero, en el Foro Federal, y le explicamos al Foro Federal que ya por amparo dejamos la retención, que no queremos para adelante, porque ya lo tenemos resuelto, quiero para atrás. Eso es lo que ocurrió en el caso con la beca, que lo perdimos en primera instancia, lo perdimos en la Cámara, dedujimos un recurso extraordinario federal que fue admitido por la Cámara y elevado a la Corte para que sea resuelto por el alto tribunal, quien ya llamó auto para sentencia. En definitiva, hasta acá quedamos. Lo dejo a Justi en estos minutos que tiene para abordar otra cuestión que vamos sobre las preguntas. Gracias por la atención. Una cuestión vinculada a la competencia, que puede suceder que una acción que sea iniciada en el foro local, un jubilado, un pensionado del Poder Judicial inicia una acción en el foro local demandando al IPS, y puede suceder que por determinadas cuestiones procesales las actuaciones culminen en el foro federal. Este supuesto se da cuando, al momento de, digamos, contestar el traslado de la demanda, obviamente la representación fiscal siempre va a tratar que las actuaciones culminen en el foro federal, planteando cuestiones como la incompetencia del foro local, la falta de legitimación pasiva del IPS, haciendo hincapié en su rol, en su carácter de agente de recaudación, y buscando la intervención de la FIP en su carácter de tercero interesado, citándolo al proceso en los términos del artículo 94 del Código Procesal. Apoyándose en la naturaleza expedita de la acción de amparo y en la ley provincial, la mayoría de los juzgados, ya sea civil y comercial, contencioso o correccional o de familia, desestima la intervención de la FIP como tercero interesado, pero lo cierto es que hay algunos juzgados que permiten la intervención de la FIP en el proceso. Una vez que se admite la intervención en el proceso, esa resolución que admite la intervención no puede ser apelada, con lo cual, una vez que está admitida la citación, se le corre traslado a la FIP del escrito inicial para que conteste la demanda. Al momento de contestar demanda, la FIP también va a plantear la excepción de la incompetencia mediante la declinatoria y pretendiendo que las actuaciones sean remitidas a la justicia federal, y lo cierto es que en función de distintos pronunciamientos de la Corte de la Nación, pero fundamentalmente Méndez Margarita, que es del 2 de julio de 2019, lo cierto es que de acuerdo al artículo 116 de la Constitución Nacional, es que cuando se demanda al Estado o bien o es parte del proceso algún ente u organismo, corresponde la competencia federal. Es decir que en el caso de que estemos frente a un proceso de acción de amparo en el fuero local, en donde se admita la intervención de la FIP como tercero interesado, lo cierto es que inevitablemente esas actuaciones van a culminar en el foro federal. Si en primera instancia el juez, por su criterio, no aceptara el planteo de incompetencia del foro provincial realizado por la representación fiscal o la FIP, aún admitiendo la citación, y rechazar esos planteos, lo cierto es que tenemos experiencia que la representación fiscal y la FIP bien han apelado esas resoluciones, y la Cámara Contenciosa, entre otros en autos Tetamanti, trae a colación este pronunciamiento de la Corte de la Nación en Méndez Margarita y declina la competencia local y remite las actuaciones al fuero federal. En ese caso, digamos, lo que nosotros aconsejamos en el estudio siempre, permitirle al juez que previo o posteriormente a la vista al Ministerio Fiscal para que dictamine a los efectos que entiende correspondiente, siempre entendemos oportuno solicitar la readecuación de la acción, porque si no, pueden encontrarse limitados a un escrito realizado en función a normas provinciales, en donde se demanda principalmente al IPS y no a la FIP, que ya está citada en el proceso, y también la posibilidad de plantear, que es el caso que mencionaba Enrique, que hemos tenido reciente sentencia de la Sala Tercera de la Cámara Federal, la posibilidad de introducir en ese amparo, que inició como un amparo provincial, demandando un organismo provincial el cumplimiento de normas de derecho local, la posibilidad de incorporar en esa nueva demanda o demanda readecuada la situación del fallo García María Isabel, e intentar directamente la exclusión, digamos que el cese de las retenciones y, por qué no, un recupero
de todo lo descontado desde el momento de la interposición de la demanda hasta el momento de su efectivo pago. Eso es fundamentalmente cuando pueda llegar a suceder que en una acción de amparo introducida en el foro local culmine en el foro federal. Bien, y otra situación que puede llegar a ocurrir, si bien hay sentencias, digamos ya como decía Enrique, de Cámara y de Corte, que convalidan la admisibilidad de la vía y la competencia del foro local, aún así, a fecha de hoy, hay jueces que se muestran reticentes a fallar de acuerdo a ellas, y que en el primer despacho, se declaran sin dar traslado, sin requerir un informe previo y sin ningún otro acto procesal, se declaran directamente incompetentes porque entienden que se encuentra controvertido en tela de juicio un aspecto que tiene que ver con la cuantía de una obligación tributaria que es regulada por la FIP, de acuerdo a una ley nacional, que es la Ley del Impuesto a las Ganancias, y en referencia, lógicamente, al artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. En estos casos, y en nuestra experiencia, lo que nosotros siempre aconsejamos es, en el hipotético caso de tener una resolución de estas características, lógicamente apelar a la Cámara Contenciosa, a la Cámara de Apelaciones en lo contencioso, en el término de los 3 días, que es el término del plazo de la ley de amparo, porque es, digamos, unánime la jurisprudencia de la Cámara y de la Corte en materia de competencia del foro local, porque lo que se discute es el accionar de un organismo provincial en relación a normas que forman la esfera del derecho público. ¿Qué puede llegar a suceder? Que el juez que se declaró incompetente en esa primera resolución, al momento de recibir el recurso de apelación, lo declare por inadmisible, y en ese caso deberá presentarse en el término de un día recurso de queja de manera directa ante la Cámara Contenciosa de La Plata, que de manera sostenida, entre otros pronunciamientos en Ledesma, Bleser, ha referido que la cuestión de la competencia es un aspecto susceptible de revisión a través del recurso de apelación. El otro escenario que podría darse es que desearan dejar firme esa declaración de incompetencia y que las actuaciones sean remitidas a la justicia federal. Esa opción no la recomendamos porque hemos tenido algunos que otros casos en donde los jueces federales no se han mostrado muy convincentes al momento de aceptar competencias que son delegadas por juzgados de primera instancia. Es decir, distinta es la situación cuando está citada la FIP como tercero interesado, que allí sí se declaran competentes, a casos en donde directamente el juez se declara incompetente remitiendo las actuaciones a la justicia federal. En esos casos, los jueces federales, si no está la FIP, no se declaran competentes, hacen saber al magistrado quien previno en el entendimiento de la causa, invitándolo a que en el caso de mantener el rechazo de la incompetencia, se genere una contienda negativa de competencia ante la Corte de la Nación, y eso es realmente muy, muy complejo, digamos, y antiproducente para el contexto de la acción de amparo. Ahí desistimos. Exacto, sí. Lo que en el escenario que tuvieron esa situación, lo que aconsejamos es prácticamente desistir de esa primera acción y encauzar, sobre todo para jubilados o pensionados del Poder Judicial, encauzar esta acción directamente en el fuero federal bajo una acción de inconstitucionalidad o incluso hasta una acción de amparo en los términos de la ley nacional, pero ya desistiendo de esta primera acción local porque la contienda negativa de competencia puede llegar a ser resuelta en mínimo un año. Sí, de acuerdo. Bueno, básicamente en tiempo récord hemos tratado de reseñarle todo lo que el statu quo jurisprudencial, la práctica que hemos tenido en todo este tiempo. Bueno, ha sido altamente positivo. Todas las acciones han salido bien. No hubo ninguna que haya salido mal, solamente una por una cuestión de composición de una sala de la Cámara Federal, que fue inédito, pero fue una cuestión realmente excepcional, que va a ser de alguna manera enmendada en la Corte de la Nación, pero después todos han salido bien. La idea es saber qué mecanismo procesal es el más rápido y eficaz para conseguir el resultado a esta altura del partido, ¿no?
Así que bueno, quedamos abiertos a las preguntas si es que las hay y les agradecemos nuevamente por la atención. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, lejos del proceso judicial y de toda la exposición que hicieron de manera muy clara, me gustaría consultarles qué entendimiento hacen ustedes en el fallo García cuando la Corte Suprema ratifica lo de la Cámara Federal de Paraná. La Cámara había sentenciado que era inconstitucional o tachaban de inconstitucional la reducción de los haberes previsionales por la vía impositiva. Entonces esto me llega a pensar si se puede tomar esa frase o confirmada por la Corte con las consecuencias que tiene los fallos de la Corte y llevarlo a otros planos como por ejemplo reducir el haber previsional por la vía impositiva en el pago de impuestos a los bienes personales, por ejemplo, o a los impuestos locales. No lo veo. Para bienes personales no, hay que demostrar la afectación a la capacidad contributiva, no veo que esa frase pueda ser para bienes personales y para tributos locales. Si querés por esa vía tenés que ir a la capacidad contributiva y a la jurisprudencia de capacidad contributiva, en donde la Corte ha sido muy exigente, ¿no? O sea, hay que demostrar en forma palmaria, contundente, inexcusable, una prueba además sobre un tributo directo como es bienes personales, y esto ocurrió, por ejemplo, con las acciones de inconstitucionalidad contra el impuesto a la riqueza, aporte solidario. No veo posible proyectar estas frases de la Corte en algún considerando que son dentro de un contexto de una sentencia, y uno no puede fraccionar una parte de alguna manera intentando tergiversar el espíritu de la resolución judicial y llevarlo a campos que no tienen nada que ver con esto. No lo veo en mi opinión, Nicolás. Eso por lo menos la devolución que te puedo hacer. No creo que prospere por este mero hecho un planteo de esta naturaleza que está sugiriendo. Gracias. No, de nada. Hola, buenas tardes. Andrea Bonifaci es mi nombre. No sé si me escuchan bien. Perfecto, Andrea, buenas tardes. Bueno. Yo estoy en Bahía Blanca y quería consultarles, digamos, como resumen, hoy en día, digamos, lo principal o lo más aconsejable sería iniciarlo entonces en el fuero federal, tanto para el tema del cese como de la devolución, digamos, de lo retenido, y involucrar en esa acción como legitimados pasivos en el fuero federal al IPS y a la FIP. Es decir, estoy entendiendo bien como lo más aconsejable en la actualidad. ¿Usted trabajó en el Poder Judicial o del Poder Judicial estamos hablando de cualquier otro? Sí, del Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. Nosotros en Iturralde, que es un caso de Bahía Blanca, Sí. rechazaron la cautela en primera instancia y Cámara, y hace 2 días nos salió la sentencia a favor, en donde condena que le dejen de retener y encima devolverle. En ese caso, lo que le recomiendo es una acción declarativa, claro, con recupero. Claro. Con recupero, yo diría que contra la FIP sola va. Solamente contra la FIP, igual va el recupero. Exactamente, sí. Bien. O sea que no haría falta integrar la litis con IPS en el fuero federal con la acción declarativa. Exacto, va a meter a la Fiscalía de Estado, que es complicada, apela, opone excepciones. Lógico. Y no, entonces la sacamos del proceso y directamente con... Exacto, que es la que va a pagar, que es la que va a dejar de retener, que es la que tiene estructura y que no cumple. Meter el IPS con la Fiscalía de Estado en un proceso es tedioso, va a complicar cada vez más, retrasa el proceso. Vaya contra la FIC que va a ir bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Ahí tenemos a Martín que levanta la mano. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo les va? Muchas gracias, muy claro. Había mandado la consulta por el chat, pero bueno, voy a ser menos tímido. Yo tengo un caso en contencioso administrativo en Capital, me rechazaron la cautelar
me rechazaron la cautelar argumentando que no era aplicable García porque mi cliente tenía 60 y pico años y no tenía un problema de salud, un ex secretario de la Justicia de Paz letrada acá en Colón, de donde soy oriundo. La alzada, digamos, revocó ese fallo y dijo que correspondía a la cautelar. Lo que pasa que en las citas jurisprudenciales que hizo, es como que había citas donde, aparte de cese, había devolución. Como no me quedó claro el alcance, porque a mi cliente hace más de un año que le están reteniendo, yo interpuse una aclaratoria y me dijeron que no, que era solo cese. Es una acción declarativa de inconstitucionalidad con cautelar, no es un amparo. Entonces, bueno, la Cámara fue clara, yo tengo que ir por el cese, tengo que mandar el oficio al IPS, después veré si hago algo con el capital, que bueno, reclamar un capital con la inflación que hay y por ahí la tasa de interés, bueno, muy complicado, pero bueno, veré en el futuro. La pregunta que hago es, me quedó colgado el fallo es excepcional, si bien yo no interpuse amparo y coincido con tu criterio respecto al amparo, pero nombraste un caso de amparo donde excepcionalmente se dio reintegro. Sí, de Stefano. Pero a ver, Martín, varias cosas a tu cuestión. Primero, está bien el rechazo de la aclaratoria, porque la cautelar no se puede devolver dinero y que haya una cita del tema genérico en donde vos puedas penetrar en esa cita, exprimirla y decirle devolverme la plata, una cautelar no va. Y está bien lo que te hizo la Cámara. Ahora bien, vuelta a primera instancia la causa, ¿está sustanciada al traslado de la demanda o solamente de la cautelar? No. Hay una cautelar firme que tiene que instrumentarse. Después recién va a venir la parte de discusión de fondo. No diste traslado de la acción todavía para la demanda, no para la cautelar, para la demanda. ¿No diste traslado? A ver, cuando se dio traslado de todo. Sí, la FIP contestó. Lo que pasa es que se abordó la cautelar. ¿Contestó el informe de la 26854? Sí, de la... sí. Y dijo que no correspondía a García. ¿Contestó demanda también? Sí. ¿Contestó demanda, sí o no? Sí. Bien, entonces no podés ampliar la demanda o transformarla, porque ya está trabada la litis. No, está bien. Igual de todas formas te digo una cosa, después te paso si querés el caso. En la demanda yo coloqué como objeto el cese y también el reintegro. Obviamente el juzgado dijo que no y la Cámara puede decir que no a algo, por supuesto. Pero en la resolución Silabe no estaba claro el alcance de qué resolvía, ¿me entendés? Por eso interpuse la aclaratoria. Pero la sentencia que hace referencia a la sentencia de fondo o de la cautelar, porque el recupero. No, cautelar. Claro, el recupero va a estar con la sentencia de fondo. Está bien. Para lo cual, más allá del puro derecho, pueden pasar 4, 5, 6 años, 3 instancias. A lo que voy a que después medio una quimera en este contexto que ojalá se modifique, recuperar un monto que es importante. Obviamente es importante el cese. Obviamente que es importante el cese, pero digo, respecto al monto que ya le retuvieron, un año más o menos, un monto importante, bueno, el día de mañana puedo intentar algo, pero capital más interés histórico, salvo que cambie el sistema y se permita indexar o se permita la deuda de valor, como está empezando a ocurrir, por ejemplo, en el fuero laboral en la provincia de Buenos Aires, es medio una quimera. A eso me referí. No, si te hacen el recupero te lo van a devolver una buena tasa del Banco Central y si no tendrás que ir a acudir por la vía de recursos pertinentes. Pero si está pedido en la demanda, por sí o por no se van a expedir y ahí se verá, pero no tarda 4 o 5 años. No. Nosotros estamos logrando, digamos, hay que ver, bueno, la Cámara Federal esa, tuya cosa, pero no tarda ese tiempo, tarda menos. No, la Cámara Contenciosa de Capital, ahora no recuerdo la sala, resolvió en un tiempo razonable. Si no, si contestas al Estatuto Federal va a resolver rápido y te van a pagar. Sí, el tema es, ya te digo, es la Corte, si bien, por supuesto, ya el caso García se viene reiterando, el tiempo que demora en resolver la Corte eventualmente, por la cantidad de trabajo que tiene de todos los fueros. La causa esta de Stefano, ¿en qué juzgado se sustanció? Sí, la sentencia, la más próxima es la de la sala 3 de La Plata
y el juzgado de primera instancia fue el juzgado 2, secretaría... A ver, la secretaría de Estefano. Nombre de Estefano, ¿no? Miguel Ángel. Miguel Ángel de Estefano. Búsquenlo por ahí que lo vas a sacar. El Federal 2 de La Plata. Sí. Sí, y sale al 3 de la Cámara. Fui meritorio hace 24 años. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, muy claro. De nada. ¿Alguien más? No, ya le dejamos paso Levantó la mano Lilian Bevilacqua y luego veo en el chat alguna consulta. Bueno, también felicitaciones por la claridad de los conceptos. También comparten algunas personas la experiencia que viven en carne propia de que se les practiquen estas retenciones, suman algunas reflexiones. Pero como consultas, hay una de Lilian que levantó la mano y una que se reiteró acá, y se había formulado antes en el chat, la leo porque no se ha activado el micrófono. La persona dice: buenas tardes, doctor, sé que la jornada de hoy se trata de jubilaciones, pero usted tiene un conocimiento de acciones de amparo de miembros del Poder Judicial, es una pregunta, ¿no? Pero usted tiene conocimiento de acciones de amparo de miembros del Poder Judicial que se encuentran activos y le descuentan ganancias por la resolución AFIP 2017. No, pero se puede intentar y le veo color. Bien, ahí estaría contestado en principio. Lilian, no sé si querés activarte el micrófono. Bueno, Los consultas que hemos tenido esa, perdón Pablo, no, por distintos motivos nosotros le dijimos que se puede intentar y por distintos motivos no lo quisieron hacer. Pero se puede hacer, sí. Sí, Lilian, perdón. No, por favor, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a usted su claridad y a la doctora Justina, tan de utilidad, y al colegio que nos permite hablar sobre estos temas que nos involucra a todos los que estamos alcanzados. Mi pregunta, doctor, tiene que ver con esta última que hizo una colega que está en el chat, más que nada por lo siguiente, por el color que usted ve al alcance de los que estamos alcanzados hoy y somos activos por esta resolución de la FIP. Le pregunto lo siguiente, con estas resoluciones de la Corte que usted dice que mencionó que en cuanto a es alcanzado sobre el básico y no a los otros conceptos, ¿se puede tratar de aplicarlos a los que estamos activos? Sí. Digamos, de alguna manera en nuestro empleador, o sea, no judicializarlo, sino que la Corte nos contemple en otra resolución, digamos, dentro de la esfera de mi empleador, digo, no judicializándolo. Mire, Lilia, nosotros somos, acá en el estudio, acépteme el término, digamos, todo lo que es administrativo, nuestra cabeza está estructurada para soslayarlo, porque la administración es una conversación. Y el fuero judicial, el litigio, estamos hablando de otro término. Como poder se puede hacer una nota, elevarla, pero claro, estás en la superintendencia de la Corte, que tiene su rol político, la superintendencia, la administración, los tiempos. La justicia es otra historia. La justicia es rápida y el abogado que está acostumbrado a litigar sabe cómo apurar los procesos. Cuando dicen, ¿cuánto tarda? Además, bueno, evidentemente ahí existe alguna cuestión, un principio, hay cuestiones que el abogado no puede manejar, es obvio, pero hoy, con la dinámica procesal, con la agilidad y el ejercicio procesal, rápidamente se puede llegar a buen puerto. La nota administrativa la pueden hacer, sí, hay que ver cuándo se resuelven, sí se la resuelven, año político, cuestión política, la Corte no tiene jueces, prácticamente, no tiene jueces, ¿quién le va a resolver esto? A ver, usted me consulta a mí técnicamente, digo, el fuero judicial podría ser el ámbito más propicio para ventilar y más en cuanto a la eficacia, pero sí, lo puede plantear la cuestión del fondo. Y el color que le digo, el que le veo, se lo ratifico porque sí. Bueno, gracias, doctor. Sí. Gracias, gracias. No sé, Pablo, si alguien más. Ana está levantando una mano, ¿no? Ana. Yo no vi a Ana.
Graciela, creo que ahí se ha desmuteado y había hecho un aporte por el chat, quizás entonces tenga que ver con eso. A ver, la escuchamos. Buenas tardes, soy Graciela Novoa de Chascomús, me jubilé como secretaria, con fecha de cese el 31 de diciembre. Bueno, primer sueldo de enero, realmente todo el descuento de ganancias fue sobre todos los conceptos, no sobre el básico. Confeccioné el formulario 579 en febrero, no me descontaron, 572 en febrero, no me descontaron solamente 1.100 pesos, estimo que fue sobre el básico. Para mi sorpresa, marzo y abril nuevamente me descontaron sobre todos los conceptos. Evidentemente estoy a un paso de iniciar una acción judicial, pero más que nada realmente mi situación es como la de todos. Nosotros tenemos un sueldo, que no me arrepiento de haber trabajado 35 años en el Poder Judicial, muy bueno, y de un día para otro nuestra situación económica cambia radicalmente, porque en nuestros sueldos realmente lo que nos descuentan es una fortuna, es el sueldo de mi esposo que es jubilado. Imagínense ustedes, a todos nos está pasando lo mismo. Y creo que es abusiva esta conducta. Debería haber otra forma, la Corte debería tomar intervención con algo contundente y que se respeten las dos resoluciones. Me voy a fijar porque las tenía muy presentes, la 302 de 2016 y la 436 de 2019. No deberíamos estar pasando por esta situación que además nos produce un daño psíquico y nos cambia nuestra situación familiar. Bueno, gracias, porque la verdad que han sido muy claros. Entendemos, Graciela. De vuelta a lo que le decía recién a Lilian, todo lo que es administrativo, formulario, reclamito, ilusión de que la Corte resuelva el problema para todos, notas administrativas, eso, en nuestra experiencia, no solamente de jubilados, sino de 21 años de litigio contra el Estado, es prácticamente la nada misma. Usted tiene un caso patente para ventilarlo en el fuero judicial. Y tiene dos alternativas: Juzgado Federal de Dolores con Cámara Federal de Mar del Plata, buena jurisprudencia, o amparo contra el IPS en el Departamento Judicial de La Plata. En uno y en otro caso le van a dejar de retener. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Tiene que iniciar las acciones. En la medida que no inicie, va a seguir sufriendo los daños que me está diciendo, económico y psíquico, en este caso, si a usted le repercute tanto. Tiene un caso patente para ventilarlo, más que trabajar el Poder Judicial, ¿no? Sí. Sí, conozco la jurisprudencia de la Cámara de Mar del Plata porque nosotros en juzgado siempre trabajé en justicia de paz. Los amparos de salud terminaban siendo resueltos por la Cámara Contencioso Administrativa. No vamos, estoy hablando. Yo trabajé en el juzgado de Chascomús y me jubilé en el juzgado que fue creado hace 5 años de Lezama. No, pero bueno. Estoy diciendo federal Dolores, Cámara Federal de Mar del Plata, no local, no contencioso administrativo de Mar del Plata. No, amparo contra el IPS en el Departamento Judicial La Plata, porque el IPS está en La Plata, y ahí entra la jurisprudencia de 100 casos, 95 a favor y 5 con estos jueces que he mencionado. Con una cautelar prácticamente inmediata. Tiene que tener mala suerte que le caiga con alguno de estos jueces que mencionamos y que Justina relató. O Juzgado Federal de Dolores con alzar a Cámara Mar del Plata, cualquiera de los dos le va a dar la cautelar. Muchas gracias, doctor, muy amable y muy claros. No sé si alguien más, Pablo, le dejamos a Ezequiel o... Continúo, chicos, por una cuestión de tiempo. Lo que sí les pido, Enrique, y a Justina, te agradezco, que no te conocía, Justina, muy clara también tu aporte. Hay una pregunta que les hacen si les pudieran responder por chat, y yo mientras avanzo con la exposición de Ezequiel, si les parece. Sí, muchísimas gracias. Bien, bueno, y nuevamente agradecido desde el Instituto, desde el Observatorio de Derecho Tributario, por su participación. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Ezequiel Maltz. Él es abogado, bueno, especializado en Derecho Tributario por la Universidad Austral, y tiene dedicación plena en esta materia. Es especialista en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Santiago de Compostela de España, y cuenta con un amplio conocimiento y manejo de temas tributarios tanto nacionales como provinciales y municipales. Su estudio jurídico, Maltz y Asociados, cuenta con una elevada experiencia en discusiones en sede administrativa, ante tribunales fiscales y ante la justicia. Asimismo, Ezequiel es docente de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad del Este y es miembro del Observatorio. Así que, sin más, le dejamos la palabra.
Bueno, hola a todos, muchísimas gracias Romy, se nota que es amiga. Bueno, muy buena la exposición, como siempre, de Enrique y Justina, sumamente claro y didáctico. Así que bueno, obviamente haciendo un poco tomando la base de lo ya expuesto, voy a hacer algunas apreciaciones un poco más, no tan especial, pero sí sobre temática general, que obviamente también puede llegar a abarcar a jubilados del Poder Judicial, como todos los del país, ¿no? Yo siempre hago hincapié en que este universo habría que separarlo antes del fallo García de la Corte, que fue en el leading case, y lo que ha pasado con posterioridad. Antes del fallo García, que como ustedes saben es el primero del 2019, donde la Corte se expide sobre la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia sobre jubilaciones y pensiones, antes hubo planteos, no quiere decir que no hubo planteos, pero obviamente habían sido rechazados en líneas generales en la mayoría de los fueros del país, pero sí habían tenido acogida favorable en jurisdicciones, por ejemplo, como la de Corrientes, ¿no? Eso es, digamos, la etapa previa a lo que se refiere al fallo García. Pero bueno, ustedes saben que en el fallo García, es una opinión, digamos, sumamente personal, yo considero que es un fallo con buenas intenciones, pero bastante poco claro y vago, y eso fue lo que ha generado una jurisprudencia totalmente dispar, incluso a posteriori de una modificación legal que elevó considerablemente el mínimo. Un poco vi que había obviamente preocupación por digamos, la situación económica, porque uno se jubila y es una etapa de retiro, de pasividad absoluta, y uno, digamos, el esfuerzo que tanto ha llevado durante su vida activa. Pero esto que les decía del caso García, por ejemplo, estuve viendo cuentas, esto lo pueden leer del propio fallo, en el año 2015, en mayo de 2015, ganaba 81.000 pesos la jubilada García. Eso calculado con inflación, conforme INDEC, me da 1.700.000 pesos en la actualidad. O sea, con esa jubilación se declaró ilegítimo el impuesto, ¿no? Pero la Corte, en el fallo García, esto me interesa remarcar, hace como un mix entre edad, patología y monto de las retenciones. Y analizando estos tres elementos, considera que en el caso concreto, y para los jubilados denominados vulnerables, o que tienen mayor vulnerabilidad, el impuesto sería inconstitucional, ¿no? El impuesto a la ganancia sería inconstitucional. Ustedes, si van a ver, eso es la mayoría de la Corte, opina esto. Hay una incidencia interesante de Rosenkrantz, que para el que lo quiera, digamos, repasar y profundizar, que él justamente habla de la situación de la envergadura del ingreso, y aparte habla de que en ese caso concreto la situación de salud o los problemas de salud estaban muy levemente acreditados, no era una situación grave de salud. Dicho esto, porque este, digamos, es el principal el fallo del leading case de la Corte, vamos a hacer algunas precisiones de la situación del impuesto a la ganancia sobre jubilaciones y cuál es la situación actual, ¿no? En líneas generales. Primer punto, jubilaciones y pensiones está previsto en la ley de impuesto a la ganancia como cuarta categoría, está previsto en el artículo 79, inciso C, de la ley de impuesto a la ganancia. El legislador considera, esto podemos estar de acuerdo o no, pero considera que bajo la técnica legislativa sería ganancia. Por eso la única solución está dentro de la bolsa y se supera el mínimo imponible del legislador para que uno no tribute ganancias, es que se declare la ilegitimidad o inconstitucionalidad del tributo para el caso, ¿no? Por eso justamente la Corte en el leading case García resuelve declarando inconstitucional la norma, ¿no? Eso es un punto sumamente importante. Sí quiero hacer hincapié en que hay
una jurisprudencia muy particular del Fuero de la Seguridad Social que se ha generado en materia de juicios de reajuste. O sea, cuando un jubilado pide un reajuste y en ese proceso le retienen ganancia, ha dado a pronunciamientos del Fuero de la Seguridad Social, ¿no? Y esto lo remarco porque este Fuero de la Seguridad Social sí tiene argumentos diferentes a lo que fue la Corte en el fallo García y a lo que ha sido la jurisprudencia que también han comentado, ¿no?, expositores anteriores, expositores previos, del Fuero Contencioso Administrativo, ¿no? La interpretación en líneas generales del Fuero de la Seguridad Social se basa en que puede haber un argumento de doble imposición ilegítima, ¿no? Como que alguien que ya tributó en actividad, entonces no podría tributar, digamos, bajo pasividad, ¿no? Entonces ahí habría una doble imposición que sería un argumento para decidir que es ilegítimo el cobro de ganancias a los jubilados. Y después también hay una interpretación que han hecho sobre la propia ley de ganancias, pero esto es algo muy especial, que interpretando la propia ley de ganancias, consideró que en el marco de los reajustes estaría exenta por el artículo 20 esa ganancia. Pero ustedes miran, bueno, pero ¿cuándo interviene el impuesto a la ganancia y el Fuero de la Seguridad Social? Y bueno, solamente en materia de reajustes, porque ahí sí es competencia el Fuero de la Seguridad Social, y sí puede incidir que cuando el jubilado o el pensionado cobra el reajuste, retengan ganancias, y ahí interviene el problema tributario, ¿no? Ya lo hemos hablado. Uno no puede iniciar una acción de inconstitucionalidad en el Fuero de la Seguridad Social. ¿Sí? No puede iniciarlo claramente contra la ANSES, supongamos que es un jubilado, claramente es competencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal. ¿Sí? Eso es un punto. O sea que la única forma de que intervenga el Fuero de Seguridad Social en materia de ganancias es por vía de reajuste, por un juicio previsional que incidentalmente aparezca el impuesto a la ganancia, ¿no? Eso por un lado. Otro lado importante. La competencia, ya hablando de acciones de inconstitucionalidad, no de los por el tema de base imponible de las resoluciones del Poder Judicial local, sino de temas de acciones de inconstitucionalidad puras que van contra la ley del impuesto. Hay criterios sumamente disímiles entre todo el fuero federal. O sea, como bien decía Enrique y Justina, una cosa es en el fuero de la capital federal, que tiene un criterio, el fuero federal de La Plata tiene otro, la Cámara de General Roca tiene otro, la Cámara de Corrientes tiene otro. Y esto incluso con posterioridad al fallo García y con posterioridad a las modificaciones legales que elevaron el mínimo no imponible para jubilados y pensionados, ¿no? Eso es sumamente importante remarcar. Entonces, en definitiva, hoy no es el mismo tratamiento jurisprudencial no es el mismo para todos los jubilados, ¿sí? Y otro tema de comparar, esto también lo digo porque se han intentado planteos en determinada forma. La competencia, ustedes saben que no hay un código contencioso administrativo procedimental federal, lo cual aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Se han intentado erradicar en aquellas, obviamente, jurisdicciones que uno sabe que son más favorables. Se ha determinado que eso no es posible. O sea, si es un jubilado de Tierra del Fuego, Corrientes, Chaco, La Plata, quiere litigar argumentando que el domicilio del demandado es en la capital federal, ya indefectiblemente el jubilado tiene que tramitar en el fuero competente conforme su domicilio fiscal, ¿sí? Eso es un tema sumamente importante porque así lo ha resuelto también la justicia de la Contencioso Administrativo Federal de la capital federal. Perdón, Ezequiel. Esto, perdón que te interrumpa. Quería yo les avisarte. había comentado. Sí. No, quería avisarte simplemente que me tomé el atrevimiento de apagar la cámara para ver si con eso
digamos, por un tema de datos, según me han explicado en alguna oportunidad, puede mejorar el audio, porque se te estaba escuchando con mucha dificultad. Perfecto. Probamos así, Bueno, gracias, Pablo. y Ahí vemos si no, me están de qué otro modo lo podemos solucionar. Pero creo que ahí escuchando puede ir bien. mejor. Ahí puede ir mejor, sí. Bueno, no sé de qué parte me empezaron a escuchar mal. No, se venía escuchando bien, Pero, pero con un poquito de algunas interrupciones. cualquier pregunta, obviamente, me lo... Seguí Ok, por donde perfecto. venías que nos vamos a entender. Bueno, yo les comentaba, o sea, que indefectiblemente va a tener que litigar en el fuero del domicilio fiscal del jubilado pensionado, ¿no? Como decía, incluso antes de, no fue obviamente el primer planteo, hubo muchos planteos, y se han planteado, digamos, vía amparo o acción declarativa para intentar, digamos, plantear la inconstitucionalidad del tributo. Y como yo le comentaba, previo a García incluso, acá tienen un fallo que era de Corrientes, que fue a favor del jubilado, y un fallo que era totalmente en contra, que era el fuero contencioso administrativo de la capital federal, ¿no? Entonces, bueno, ese era el criterio previo a García. Cuando se dicta el fallo García, como yo les decía, es un caso muy particular, que tiene estas especificidades que yo les comenté, digamos, porque la Corte tranquilamente podría haber dicho, o tomando, por ejemplo, la seguridad social y decir que es inconstitucional para todos los casos, ¿sí? Que directamente la jubilación no es ganancia, y ahí se hubiese terminado un poco la cuestión, pero no fue así. La Corte, con sus defectos o errores, no es un tema objetivo que lo dijo la Corte, dijo que manda a que el legislador distinga entre jubilados vulnerables y aquellos que no lo son, tomando determinados parámetros que tampoco están tan claros, pero fuera de ese contexto puede, digamos, gravar el impuesto a la ganancia a jubilados que son vulnerables, y en ese caso es inconstitucional, como el caso de la señora García, más allá del ingreso que yo les había comentado hace un ratito, digamos, cuánto da actualizado incluso hoy en día, ¿no? Y después del fallo García empiezan a haber pronunciamientos, incluso aquellos juzgados que declaraban que antes era constitucional, empiezan a acatarlo, pero teniendo en cuenta los parámetros de García. ¿Pero qué pasa? Los parámetros de García, yo les dije inicialmente, eran bastante vagos e imprecisos, porque uno era un monto muy alto, la verdad sí era una edad avanzada, pero los certificados médicos no eran, digamos, tan contundentes. Entonces, bueno, uno dice, García, supongamos que rondaba los 80 y pico de años, pero si yo tengo, digamos, 67, tengo una enfermedad sumamente compleja, ¿soy vulnerable o no? O supongamos que tengo más edad que García, pero la verdad es que las retenciones son mucho menores. ¿Es vulnerable? La verdad que este es el problema que trajo de fondo García, que ha dado interpretaciones disímiles en todos los fueros federales, ¿no? En el medio, digamos, a posteriori del fallo García, sale la ley 27.617, ¿sí? Que es una ley que eleva, hay un mínimo imponible especial para jubilados y pensionados que solamente van a tributar ganancias si superan 8 veces la jubilación mínima, ¿no? Solamente esos casos van a tributar ganancias. Entonces acá tenemos una nueva complicación. ¿Esta ley acata a García o no la acata? Porque yo le dije que en García la Corte había, digamos, hecho una evaluación, si se quiere, con 3 patas: la magnitud de las retenciones, la edad y el estado de salud. Pero acá, sin embargo, esta ley lo único que hace es elevar el mínimo no imponible. Entonces esto también ha generado una, digamos, jurisprudencia no uniforme. Hay juzgados federales o jueces federales que interpretan que esta modificación acata el fallo García, ¿sí? Y hay otros
que establecen que la petición o la bajada de línea en ese sentido para el legislador fue otra, que tiene que hacer una distinción entre jubilados vulnerables y no vulnerables, que la verdad que también es algo bastante complejo, pero que esta modificación está lejos de acatar el fallo García, con lo cual, más allá de esta modificación legal siguen declarando inconstitucional el tributo, ¿no? Este es un panorama, por eso yo les comentaba que depende también mucho el domicilio del jubilado, también cómo va a ser la suerte de ese trámite. Y obviamente ustedes también habrán visto que hubo muchas novedades también de noticias jurídicas o de promociones de fallos que en realidad hablaban de cómo la Corte vuelve a ratificar el fallo García, y eso es cierto, y en muchos casos no se mete con posterioridad al fallo García en cuestiones personales, pero ¿qué pasa? En muchas de las sentencias ha rechazado sentencias favorables a los jubilados por el 280. Entonces, ante la apelación del fisco, les aplica el 280 del Código Procesal Civil y Comercial, y ahí es cierto que rechaza el recurso del fisco, pero por una cuestión de que no es cuestión federal suficiente, ¿no? Pero es cierto que hay digamos, muchísimos fallos que ya directamente termina confirmando por un 280 que no se mete, obviamente, en las cuestiones particulares o personales de cada jubilado. Y tal es así que muchos juzgados federales o cámaras federales hacen hincapié en esto, justamente para seguir declarando inconstitucional el impuesto para el jubilado. Dicen, e incluso después de García, la Corte, y citan las sentencias expresamente, ha confirmado el criterio sin meterse o analizar si el jubilado era vulnerable o no, las particularidades del caso, y más que nada es un tema colectivo, digamos, intenta ir al colectivo pasivo, ¿no? Esta es una situación que, digamos, ha quedado así. Por eso esto es lo que explica, por ejemplo, que haya juzgados que directamente declaran la inconstitucionalidad en todos los casos, y haya juzgados que analizan aún caso por caso, ¿no? Esta interpretación, primero del fallo García, después de interpretación de la modificación legal, de la ley que eleva el mínimo no imponible. Por ejemplo, bueno, algo había hablado Quique y Justina con respecto al juzgado federal de La Plata. Por ejemplo, hay un camarista que opina que la modificación legal, que yo les comenté, acata el fallo García. Hay otros que dicen que no, que es una mera elevación del mínimo no imponible. El juez de primera instancia, que hoy está subrogando los dos juzgados de La Plata, rechaza muchas cautelares y demandas, diciendo que no hay vulnerabilidad o que no se demostró en el caso concreto ninguna patología. Entonces el tema ha quedado bastante, en cierta forma, digamos, difuso. Ese es uno de los temas que ha quedado. Por ejemplo, en Corrientes es una cámara que en líneas generales lo aplica para todos los casos. Por ejemplo, estaba viendo jurisprudencia de la Cámara General Roca, a partir de la modificación dice que también receta García, con lo cual no hace lugar. Obviamente tenemos el universo de las 5 salas de la capital federal. Yo estuve analizando algunos antecedentes, pero por ejemplo hay un antecedente de la sala 5 que rechaza la demanda. Andrés Betty Núñez se llama el antecedente, y la rechaza por el monto, pero la verdad que el monto era menor al de García, o sea, con lo cual le digo que ha quedado bastante difuso. También obviamente hay pronunciamientos del Tribunal Fiscal de la Nación, pero el Tribunal Fiscal de la Nación interviene cuando únicamente se pide la repetición del impuesto. Eso es un tema muy importante. Digamos, el Tribunal Fiscal de la Nación interviene en la evolución de las retenciones, ¿sí? No interviene, y esto hay mucha jurisprudencia, para decidir el cese de las retenciones para el futuro. Eso no es competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Pero incluso, como le decía, este universo dispar, dentro de las demandas de repetición que se han llevado adelante ante el Tribunal Fiscal de la Nación, hay salas que interpretan, y vocales que dicen, algunos, que la jubilación no es ganancia, al igual que les comenté inicialmente, que era el criterio de
de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Algunos dicen que hay que acreditar la vulnerabilidad todavía, ¿sí? Hay que verlo caso por caso. Y otros vocales del Tribunal Fiscal de la Nación establecen que como la Corte ya en otros casos ni se metió en la vulnerabilidad, porque los ratificó muchísimo rechazándolos por el 280 recursos que interponía el fisco, tampoco hace falta ver caso por caso, digamos. Por eso le digo que el universo es sumamente, digamos, variado. Obviamente hay una tendencia generalizada favorable a los jubilados y pensionados, pero en líneas generales no podemos hablar de una uniformidad total, estamos lejos de eso, ¿no? Y la uniformidad, que algo hablaban los expositores anteriores, también se extiende a la devolución, porque con estas acciones declarativas lo que uno logra de manera fundamental es el cese de retenciones para el futuro. Pero también está el retroactivo de los 5 años no prescriptos. Bueno, hay juzgados, algunos de la capital federal, que interpretan que vía acción declarativa se puede pedir el cese de las retenciones para el futuro y también la devolución de los últimos 5 años. Pero hay otros que no, que dicen que eso excede el marco de la acción declarativa. Por ejemplo, ya se había hablado en el Foro Federal de La Plata, no dan los 5 años retroactivos, ¿sí? En el marco. Esto con una interpretación, que esto lo debo decir, sumamente rígida del fallo García. Porque en el fallo García lo que se pidió fue que cesen las retenciones para el futuro y que se reintegren los retenidos desde la interposición de la demanda hasta que se logre el freno de las retenciones. Y la Corte se lo da. Entonces, por ejemplo, los juzgados federales de La Plata hacen una interpretación sumamente estricta, solamente reintegran los montos retenidos desde que se interpone la demanda hasta el retroactivo, al menos vía acción declarativa. Lo cual, algo decían los expositores previos que yo comparto, si hay vulnerabilidad, también si se mantienen las condiciones de vulnerabilidad los 5 años anteriores, también no habría motivo para otorgar la repetición. Pero obviamente sí es un tema que es una... si todos pidieran ¿no? esta devolución de los últimos 5 años, pero bueno, es un tema... la verdad, sumamente interesante. Como verán, el panorama es sumamente variado y estos son los problemas que, a mi entender, ha traído, digamos, el fallo García, que tal vez al no haber sido el mejor caso para resolver o los términos han sido tan laxos o vagos, genera estas incertidumbres que hoy estamos viendo con interpretaciones que pueden variar en la justicia federal, ¿no? Si bien debo decir que la mayoría tiene una tendencia obviamente favorable al jubilado, al pensionado, ¿no? Y el otro punto fundamental es cuál sería la modificación legal, porque obviamente los fallos, yo digamos, la mayoría he intervenido como letrado aquí en La Plata, que en líneas generales salen favorables por una composición de la Cámara, si bien en primera instancia la rechaza. Pero el tema es hasta qué punto vamos digamos, a regirnos por las resoluciones judiciales, ¿no? ¿Cuál sería la ley que acate García? Eso es un tema, digamos, que no se habla y es sumamente interesante, porque si todavía seguimos diciendo que esta ley que elevó el mínimo imponible, que yo creo que tampoco acata García en los términos de García, porque no habla de vulnerabilidad, solamente habla de monto económico, ¿cuál sería, no? Sé que hubo proyectos en la legislatura, pero bueno, todavía no hubo una modificación distinta a algo que se refiera solamente a un valor numérico. Y otro tema, que yo lo planteo, porque obviamente el monto era sumamente considerable. Ya le digo, 85.000 pesos en 2015, de un monto sumamente considerable, con lo cual no habría motivo, si uno sigue García estrictamente, para rechazar una medida cautelar, una demanda por el monto, ¿sí? Pero bueno, eso ha quedado, ya le digo, bastante a criterio e interpretación judicial, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Quise ir rápido para dejar un espacio, obviamente,
de conversación y análisis, ¿no? Porque sé que es un tema sumamente interesante, urticante, así que obviamente estoy abierto a cualquier pregunta y para cualquier consulta, ¿no? U opinión. Sí, Martín, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? No, más que nada aportar en base a ese solo caso que tengo, Kosovich, del Juzgado Contencioso Administrativo 7, ahí se da la discusión que plantea el disertante. Es interesante el argumento, más allá de que fue contrario a mi cliente, es interesante el argumento del juez de primera instancia de analizar el caso concreto y si se da o no la vulnerabilidad. Y bueno, acá un poquito yo creo que se agarra del voto minoritario de Rosenkrantz en García, pero después también la AFIP en sus defensas argumenta que con la ley posterior a García se solucionaron todos los problemas y como dice el disertante, no, hay muchísimas dudas. Y yo creo que termina siendo también una discusión de análisis económico del derecho, porque lamentablemente estamos en un contexto inflacionario alto y el poder adquisitivo, más allá de que se eleven los pisos, bueno, se va deteriorando, porque también un poquito la imagen de los jubilados del Poder Judicial es como que son todos ricos, hablando mal y pronto. Y bueno, y no es así, a lo mejor cobran más que otros jubilados, pero se deteriora mucho el poder adquisitivo y bueno, debería estar más claro el asunto, o sea, debería haber sido más clara tal vez la ley, a eso me refiero, porque fue un poquito el caballito de batalla de la AFIP en su defensa en el caso que comenté Kosovich. Bueno, sí, sí, está, como vos decís, digamos, ha quedado un tema gris. La FIP, obviamente, yo, me ha tocado también, me ha planteado defensas como estaba inscrito en bienes personales, en otra actividad, aparte de estar pasivo. Pero bueno, la verdad que eso tampoco surge de García, digamos, ese es el problema. Porque en García es un análisis de esa forma. La Corte podría haber salido, ya le digo, diciendo, bueno, el impuesto es inconstitucional para las jubilaciones o la jubilación no es ganancia, pero no lo dijo. Entonces hoy estamos digamos, analizando estos efectos, y aparte lo dijo en una jubilada que ganaba muchísima plata, pero bueno, otro ejemplo te doy cotidiano. Yo he tramitado muchas de estas acciones y también yo acompaño certificados médicos que tienen descripciones que uno tiene que ir a... El juez no analiza qué patología es, cuán grave, porque excede, digamos, ya les digo, por ahí excede el análisis de un tema tributario, para ver qué patología tiene, y eso te sirve para saber el grado de vulnerabilidad. Es algo muy difícil, muy difícil de determinar. Por eso hubo criterios que están, digamos, en la Cámara Federal de Rosario, tenía una aplicación muy estricta. Uno tenía domicilio en Rosario, era muy difícil que uno le frene las retenciones, y después te toca otro domicilio, y por ejemplo Capital Federal es mucho más benévolo. Por eso este comentario que yo le decía, que muchos han intentado con justificación radicar las demandas contencioso administrativo federal de la Capital Federal, pero bueno, hubo pronunciamientos que dijeron que no eran competentes. Ahí veo, sí, dos preguntas, estoy a disposición. Tiene levantada la mano, además de Bruno, García Sinagra, así que escuchamos atentamente. Por obvias razones, bueno, dejo primero que haga la consulta, sí, yo me quedo para el final como organizador, así que adelante. Veo que está escribiendo por el chat, pero si querés... No se puede no se puede desmutear. desmutear. A ver. Pablo, ¿vos podés desmutearla como anfitrión? Ahí lo intenté solicitar para reactivar audio, pero me parece que la opción que me da el sistema es
depende de la acción del doctor. No habría un impedimento desde el Zoom, digamos, sería algo... Sí, o que me puede escribir y con gusto le... Y, entre tanto, por ahí, si pudiera tratar de escribir en el chat la consulta y por ahí escuchamos al doctor Tondini mientras tanto. Bueno, aprovecho un poco la oportunidad. Recojo el guante del doctor Villafañe, que realmente es así. O sea, acá también hay que pensar que la retención es solamente para funcionarios en la provincia de Buenos Aires, y eso es profundamente discriminatorio. Si bien se ha, digamos, a partir de las dos resoluciones, se ha, digamos, establecido por esa norma general que recae sobre el básico, como para no afectar, en definitiva, por el monto, ¿sí? Para no afectar por el monto la situación, digamos, de los funcionarios, sobre todo los de aquellos que tienen mayor antigüedad en la etapa activa, ¿no? Estamos hablando, no en las jubilaciones, ¿no? Pero en las jubilaciones obviamente también, porque aquellos que han logrado una categoría superior son los que están afectados, y bueno, y llegamos a esto. Yo simplemente quería aportar una cuestión mínima, digamos, porque empecé justamente hablando, y esto me parece adecuado, lo que decía Martín, a quien tengo el gusto de conocer, hace muchos años, el doctor Sheridan, que no nos cruzamos, pero bueno, hace muchos años también que nos conocemos, y creo que esto capea la... Hemos compartido alguna cancha de básquet incluso también, en alguna oportunidad, cuando éramos más jóvenes. Como abogado yo soy un buen basquetbolista, dicen. Yo ni como una cosa ni como la otra, pero bueno, tratamos de hacer tripa corazón, como se suele decir. Pero creo que sí, es cierto. Esto, a ver, hay una cuestión de que la jurisprudencia, sobre todo el alto tribunal, hace un análisis del derecho, de lo económico, con simplemente poner acento en las necesidades de caja. De hecho, tiene una secretaría que se dedica a eso. Acá somos todos colegas, y como diría alguien por ahí con un viejo dicho campero, entre gitanos no nos vamos a tirar la baraja, ¿sí? O sea, está claro que aquí capea esto de no dejar o no de financiar, aunque sea en un monto mínimo, ¿sí? Las cajas de jubilaciones y demás, e incluso la recaudación de AFIP en este caso, ¿sí? Pero bueno, yo creo que el criterio no es el adecuado, el de la vulnerabilidad, porque es un criterio que, si bien parecería ser de discriminación positiva, en realidad encierra un profundo concepto de discriminación negativa. ¿Sí? Es exactamente lo contrario. ¿Sí? Porque ¿quién es, por el ingreso económico, por la edad, por la afección de salud? Aquí estamos jugando con personas que han, primero, como yo dije cuando iniciaron, han realizado un ahorro durante toda su vida. En el análisis económico, una jubilación es eso. Es una previsión económica para el momento en el cual la persona deja de realizar una actividad como activo, ¿sí? No es para sostener una caja, no es simplemente para financiar. Está bien, es un criterio tal vez más individualista, que no es el que capea nuestra legislación en la actualidad, que capea esta cuestión de la solidaridad, que ya vemos bien cómo ha sido, digamos, utilizada para digamos, en distintas oportunidades. Los excesos en las cajas han sido para financiar déficit de otras cajas, ¿sí? Así que me parece que hay que tener en cuenta esto, más allá de la excelente alocución primero de Enrique, ¿sí? Y de Justina, y luego, ¿sí? Ya señalaba también recién por Ezequiel en cuanto a los fallos jurisprudenciales. O sea, no nos podemos aislar el contexto, sin ningún lugar a duda, ¿sí? Y entonces, como bien por ahí decía otro colega, el doctor Gobi por ahí, es hora de que también los legisladores se pongan los pantalones largos, tengan en cuenta estas cuestiones al hablar de las jubilaciones, y tal vez dejar que los criterios de carácter político y de caja no gobiernen todo esto, ¿sí? O sea, que haya una norma general, como en su momento la Corte se hizo eco para no perjudicar tanto a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires activos, ¿sí? Que lo tengan en cuenta para los
pasivos y que puedan tener sueldos razonables. Y que, perdón, si se me perdona esta disquisición tal vez no muy académica, que no son ricos, por ahí se hablaba del impuesto a la riqueza, aquellos que están en la actividad, sí, ya que han dejado la actividad, sino que simplemente se merecen un descanso y para el cual han aportado toda su vida, ¿no? Pero bueno, ojalá exhorto a que las normas generales, a que la legislatura provincial en algún momento, sé que hay algunos proyectos dando vueltas, se hagan cargo de esto y modifiquen en lo que es como agente de retención o también en la nación, ¿sí? Para no dejarnos para un futuro cuando uno se jubile o en la actualidad, cuando estos montos excedan vía cuota inflacionaria, ¿sí? O ajuste, y no haya ajuste por inflación, otra vez seamos considerados que tenemos ganancia y afecten este principio que debería ser aplicable a los funcionarios, que es también el de la intangibilidad de los saberes. Sí, Ana, te escuchamos, vi que tenías la mano levantada. Tenés que desmutearte, Ana, ¿eh? Ahí está. Sí, perfecto. Bien. Quería acotar esto. La cuestión de la jubilación y del impuesto a las ganancias tiene que encabezarse con el estudio de la naturaleza jurídica de las prestaciones. La jubilación no es una ganancia en los términos de una ley impositiva. La jubilación es una prestación de la seguridad social que el Estado está obligado a garantizar en forma inalterable e íntegra. Entonces no puede primar sobre una cuestión alimentaria, como son las remuneraciones, las jubilaciones y más, que forma parte de la seguridad social, con un tema que le interesa a la caja del Estado, pero que le interesa en los marcos según la cara del cliente. Entonces, las naturalezas jurídicas de las prestaciones no pueden ser alteradas. La Cámara de la Seguridad Social de Buenos Aires ha fijado muchas guías del análisis de las cuestiones, y eso yo creo que es el camino verdadero. Pero para eso todos tienen que hacer un esfuerzo de llamar a las cosas por su nombre y dejar de ponerles estos artificios que desde lo estrictamente jurídico, en el caso de los jubilados, violentan absolutamente sus derechos. Como el tema de la vulnerabilidad o no vulnerabilidad. Es una arbitraria discriminación. Y ahora, en comparación con los costos de los medicamentos, según la gravedad de las enfermedades, hay enfermedades gravísimas que demandan pagos en dólares que hasta se resisten las prestadoras de esas cuestiones. Entonces hay que ser auténtico. Y en lo que hace a los miembros del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, les voy a decir que sus remuneraciones son las más bajas de todo el país. En un listado de 24 estarán en un lugar 22. Entonces, cuando se habla de los privilegios y de los montos, hay que ser sinceros con el análisis de las cuestiones. Muchas gracias. Y los felicito a todos los abogados que veo que litigan y demás, y que están tan preocupados con las distintas alternativas de acciones, de los fueros y demás. Acá primero saquen la palabra de la ley de la ganancia, donde incluyen en la cuarta categoría a los jubilados. Saquen eso, ahí empezamos por ahí, y sean auténticos, porque si no, el orden jurídico es para despedirse. Muchas gracias y disculpen. Gracias a vos, Ana. Bueno, y coincido en cuanto al replanteo, ¿no?, del concepto de ganancia. La ganancia es para invertirla, es el capital que invierte y le da una cuestión. Y encima hay una doble imposición, porque el jubilado, cuando activa,
cuando es activo, va aportando y viene a ser eso su ahorro para cuando llegue a la pasividad. Entonces le vuelven a imponer otra inconstitucionalidad más. Gracias, disculpe. No, Ana, gracias a vos. Ezequiel, no sé si querés decir algo más como para redondear el tema, o si alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte. No, bueno, haciendo pie del comentario de Ana, bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, la postura de usted es, está avalada por, digamos, por la jurisprudencia de la Cámara de la Seguridad Social, y ahora hay un interesante voto del doctor Vicky del Tribunal Fiscal de Nación, Sala C, que justamente dice esto: directamente no es ganancia la jubilación, parte del criterio más benigno para el sujeto pasivo, ¿no? Pero bueno, dentro de la exposición, obviamente que hay cuestiones opinables. Yo quería hacer hincapié en cómo ha quedado desarticulado todo, ¿no? El universo este. No sé cómo digamos, si hay una ley que tenga que, supongamos sea ganancia, digamos, si partimos de la base de que no es ganancia, tendría que modificarse directamente la ley de impuesto a la ganancia, no tendría razón de estar ahí. Pero de otro modo también sería muy difícil ver este tema de vulnerabilidad. Pero bueno, ha quedado un poco abierto el tema. Bien, es exacto, sí, porque aparte, bueno, al tratarse de este tipo de cuestiones siempre resultan aplicables los principios o garantías constitucionales en materia tributaria. Entonces, adicionalmente a si es renta o no, o que se considera renta, también llegamos a estas cuestiones de si se trata de un colectivo vulnerable o no y demás. Ana, ¿querías agregar algo más? No, muchas gracias. Veo que en Romy, el chat te permitime. apoyan, Ana. Sí, sí. No, me había quedado algo en el Sí, te escuchamos. que en algunos casos han intentado, sobre todo en el foro federal, acciones colectivas, por ejemplo, como una entidad bancaria o alguien, para declarar el impuesto a todo ese universo pasivo, y la jurisprudencia dice que no, porque justamente hace hincapié en este de caso por caso, ¿no? Es un antecedente de la Justicia Federal de La Plata, ¿no? Donde se quiso hacer una especie de acción colectiva y no funcionó, porque bueno, en La Plata siguen pidiendo esto. Pero ya les digo, hay que ver hoy, al menos para tener una previsión de la suerte hasta Cámara, cuál es el fuero, ¿no? donde se va a litigar. Eso es sumamente importante. Pero después aparte comparto con Ana y con todos que esto aparte merece una solución más de fondo, y que no sea a interpretación de cada fuero federal de donde corresponde al domicilio del jubilado, ¿no? Es un universo sumamente, obviamente, que ha aportado toda su vida, y por ahí sí considero que tiene que haber un poco de reglas más claras en ese sentido. Hasta ahora, la mayoría de la jurisprudencia dice que esta modificación del mínimo imponible no recepta a García, con lo cual al menos, si vamos por la mínima, tendría que haber una nueva ley que respete los jubilados. Después, bueno, el día de mañana, si vamos por la máxima, que hay una reinterpretación de que las jubilaciones y pensiones no son ganancia, bueno, ya directamente sería inaplicable para todos el universo pasivo, ¿no? Claro. Muy bien, clarísimo. Bueno, dada la hora, si no hay ningún aporte más, concluiríamos. Pablo, ¿querés decir algo? No, era aplaudir, era sumarme a las felicitaciones, en este caso para Ezequiel, ya le transmitimos a Enrique y a Justina, también por la primera parte. También han sido muy interesantes todos los aportes, realmente ha sido una jornada con mucha convocatoria. Evidentemente era un tema que es un tema interesante desde lo jurídico, pero también desde lo práctico, y afecta y atraviesa la realidad de muchos y muchas personas. Hay, por supuesto, muchos participantes del Poder Judicial, activos o pasivos, pero también de otros oficios, otros rubros, actividades. Así que, bueno, me quedo muy contento con la actividad que hemos llevado adelante entre todos y todas. Bueno, Bruno, ¿querés decir algo más? Si no, ya vamos concluyendo. Simplemente agradecerles a todos la presencia, a los expositores, bueno, ya lo hemos hablado, bueno, a vos, Romina, a Pablo, que han estado en la coordinación del evento.
a Mercedes, que también está por allí, y bueno, y a todos ustedes, pues bueno, no nos hemos equivocado en esto, creo que todos, es más, creo que hay que renovar, como decía un viejo colega, esta cuestión, seguramente casi como materia de alguna diplomatura o de alguna cuestión o de algún curso que podamos impartir, donde seguramente se desarrollen estas cuestiones, porque tiene que ver, sin duda, con temas que no han sido resueltos todavía y que si se puede llegar a esto a generar, y recojo el guante lo que dice Ezequiel, o sea, lamentablemente no tenemos no es mi especialidad y esto hago lamentablemente uso mi ignorancia, pero creo que tal vez no hay una tradición jurídica en nuestro país de las acciones colectivas y que creo que están precisamente para esto, para estas situaciones, donde hay miles de implicados, es un dispendio jurisdiccional que sí, obviamente, después puede ser coronado con el éxito, pero que genera también una atracción y una presión sobre los distintos fueros, sobre los distintos mecanismos que, bueno, obviamente forman parte de nuestra labor como el ejercicio del derecho, pero que me parece que muchas veces esos mecanismos donde los colectivos pueden realizar reclamos ante la justicia y que tengan alguna fuerza de generalidad para no está mal la palabra, presionar un poco para una reforma legislativa, me parece que se tendrían que desarrollar. Y bueno, será parte de una asignatura que en nuestra democracia debe tener presente en un nuevo estadio, para abandonar un poco esa representación indirecta y permitir un poco más la representación directa de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, deja interrogantes toda jornada y me parece que eso también es lo más importante. Así es. Bueno, y en ese sentido, y a modo de reflexión, me alegra que, bueno, que hayamos podido ver las distintas vías que los abogados estudian, los distintos caminos por los cuales se puede llegar a una solución del conflicto, y también es parte, ¿no?, de poner o de darle visibilidad a un tema que, bueno, en algún momento debería tener recepción, ¿no?, por parte de una política pública clara. Y bueno, vamos en ese sentido, por lo menos vamos sentando posiciones. Y como bien decía Bruno, quedan interrogantes, que es lo que hace interesante el tema, ¿no? Y que vamos a seguir trabajando y profundizando en esto. Bueno, yo por mi parte me despido, les agradezco a todos su participación, a los magistrados, al Colegio de la Magistratura, a Pablo, que me ha tenido mucha paciencia, a los expositores, a Bruno y a todos, porque me parece que ha sido una actividad muy fructífera, así que muchas gracias a todos. Bueno, adiós. Y nos estamos viendo pronto. Nosotros por nuestra parte, una vez al mes generalmente hacemos actividades por parte del observatorio. Esta fue en conjunto, pero están todos invitados a la próxima. Chao, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Un gusto. Chau, chau.